Muy buenas tardes y bienvenidos al Canal 4, donde hablaremos sobre economía sumergida, en un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Hoy hablaremos sobre el empleo irregular en el mercado laboral de los jóvenes y para ello contamos hoy con Jan Araujo, coach, formador y conferencista de emprendimiento. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es básico, ¿cómo es el mercado laboral al que se tienen que enfrentar los jóvenes hoy en día, sobre todo concretamente en Canarias? Bueno, a día de hoy la verdad que es una de las grandes preguntas que se hacen las personas cuando terminan una carrera universitaria o algún grado medio o formación profesional, porque hay como que mucha incertidumbre al respecto. O sea, no hay mucha seguridad de que van a conseguir empleo a corto plazo. Y bueno, yo creo que eso está generando mucha inquietud en las nuevas generaciones a día de hoy. ¿Cuáles son las condiciones o los principales factores que hacen que se desarrolle la precariedad laboral en este mercado? Los principales factores, bueno, yo creo que el poco control o que harían falta muchos más controles a nivel de empresarios, a los empresarios, porque al no haber tanta regularización en ese aspecto, lo que se producen es más fraudes a nivel de contratos. Y claro, lógicamente eso también produce mucha inseguridad para las personas que van a ejercer sus nuevas profesiones. Sabes que al no haber una seguridad mayor a nivel contractual, a la hora de contratarlos, pues ellos también le influye a la hora de poder adquirir, digamos, una vivienda, un coche, ¿sabes? A nivel de ingresos eso les afecta muchísimo. Bueno, muchas personas dicen que esta generación es una de las generaciones más preparadas de la historia y sin embargo también afirman que va a ser la primera que va a tener peores condiciones de vida que la de sus antecesores. ¿Cuál es el perfil de este joven desempleado? Bueno, el perfil, podríamos estar hablando de personas que a lo mejor de alguna forma no tienen esa posibilidad de prepararse. Es verdad que, como estábamos hablando antes, no es una garantía de que estén preparados para poder conseguir un buen empleo, porque bueno, yo creo que los datos están allí, que no hay una seguridad de que una carrera o una titulación te dé esa ventaja. Sin embargo, yo creo que siempre habría que apostar en todo momento por una buena formación. ¿Cree que esto, a propósito de lo que ha dicho, desmotiva a las nuevas generaciones a las que vienen, los adolescentes que están pensando si estudian una carrera, si ponerse a trabajar ya? Sin duda, sin duda. Mira, yo te cuento un poco una parte de mi experiencia. Yo estudié grado en Derecho aquí en la Universidad de Las Palmas y bueno, por mi propia condición o situación laboral que tenía que trabajar y de la misma forma también tenía que estudiar, al no tener suficientes, digamos, esa libertad económica para poder permitirme solamente estudiar, claro, tenía que compatibilizar una cosa con la otra. Entonces yo tuve que tomar una elección llegado el momento o emprender, que en mi caso fue ese, tuve que emprender por mi cuenta y cuando ya me vi con las dos cosas allí, tanto el emprendimiento como la parte de mi carrera, la carrera universitaria que estaba estudiando, tuve que apostar por el emprendimiento y creo que fue una buena elección en mi caso. No creo que no es algo que deberíamos hacer, ¿no? Pero yo creo que en mi caso fue acertado, tomé la mejor decisión porque compañeros de mi profesión, de mi carrera, a día de hoy, por ejemplo, están trabajando, y no por menospreciar ningún puesto de trabajo, pero sí, claro, si estudias una carrera universitaria, aspiras normalmente a ir a por ello, ¿no? Y bueno, trabajando a lo mejor en tiendas como dependientes y demás, que la gran mayoría no están ejerciendo su profesión. Y en mi caso, bueno, yo pude continuar, pero sí es verdad que me queda todavía esa asignatura pendiente para terminar la carrera. ¿Y qué tipo de contratos son los más habituales en este tipo de mercado? Bueno, los más habituales por lo general son eventuales, contratos de 3 meses, de 1 mes, contratos en prácticas. Yo tengo aquí 14 años trabajando en Canarias. Yo vengo de Venezuela y emigré para acá. Yo hasta ahora todavía no he obtenido la oportunidad de tener un contrato fijo. O sea, el fijo lo tuve cuando era yo que pagaba mi cuota, bueno, actualmente que pago mi cuota de autónomo, pero
es el contrato que realmente muchos necesitamos, que más deseamos, y por más que muchas veces te lo estés currando dentro de tu puesto de trabajo, los empresarios tienen un poco esa resistencia a la hora de darte un contrato de ese tipo. Y te lo digo porque yo también he sido empresario y de verdad que, claro, de cara a lo que te encuentras y de la cantidad de seguridades que tiene que aportarte el trabajador, de la poca cobertura que tenemos los empresarios también a nivel del gobierno, por decirlo de alguna forma, claro, te lo planteas mucho a la hora de poner fijo a una persona, hacerle un contrato fijo indefinido. Precisamente ha mencionado los trabajos temporales, que evidentemente son los que más hay en este momento. ¿Qué papel ocupa estos tipos de trabajo? Es decir, ¿por qué? O sea, yo creo que estos trabajos temporales se dan precisamente también porque las empresas muchas veces piden muchísima experiencia, que la gente que acaba de salir quizás de las carreras no las tiene. Exactamente, sí, claro, te piden experiencia, pero si no tienes experiencia tampoco te contratan. Pero es que también, fíjate, nos encontramos a día de hoy también en un problema bastante grave, que las personas que tienen mucha experiencia tampoco están trabajando. Hay muchas personas que ya han pasado un rango de edad que las empresas, digamos que también hacen un rechazo a contratar personas con determinada edad. Entonces, de alguna forma nos encontramos siempre los trabajadores sin garantías de que vamos a poder ejercer nuestras profesiones. A día de hoy, el que está ejerciendo la profesión por la que estudió o para lo que se ha preparado, vamos, o sea, creo que es una gran suerte los que tenemos esa oportunidad a día de hoy. Nada más terminar de estudiar la carrera, de salir al mundo laboral, lo primero que te planteas es realizar un contrato de prácticas. ¿Cuál es el objetivo, la finalidad de este tipo de contratos? Bueno, el objetivo de ese tipo de contratos es que la persona vaya cogiendo un poco de fogueo dentro de esa rama en la que se ha preparado, o sea, de que vaya agarrando esas habilidades necesarias para desempeñar sus funciones dentro de la empresa. Yo creo que ese es el objetivo principal realmente de esos contratos. ¿Y el empresario o la empresa en general se beneficia de tener a una persona en prácticas? Claro, en todos los aspectos. Ten en cuenta, bueno, no sé si ha cambiado la normativa, pero cuando tú tienes un contrato, a una persona en contrato en prácticas, estás recibiendo a una persona que probablemente te pueda salir a coste cero, que no te cuesta nada a ti a nivel de empresa, y claro, ya por ahí te estás ahorrando un trabajador, que es verdad que probablemente no te rinde al completo porque no te lo dan jornada completa, y porque esa persona, bueno, tienes que dedicar tiempo a enseñarle, a prepararlo para que pueda aprender un poco el día a día de ese trabajo, de ese puesto de trabajo. Sin embargo, también los empresarios en ese aspecto tenemos ese beneficio, ¿no? De que, bueno, yo te estoy enseñando a una persona, pero claro, estoy contando con 2 manos más dentro de la empresa que me están saliendo a coste cero. ¿Y cuáles son las condiciones para realizar un contrato de prácticas? No por parte ya del empleado, sino por parte de la empresa. Bueno, mira, yo recuerdo, te estoy hablando de esto hace 5 años, que tuve unos trabajadores. Yo tenía unos chicos, tenía 2 con contratos en prácticas, y una de las cosas que me pedían era que tuviera una zona habilitada para que ellos pudieran estudiar allí. Estamos hablando de que tienes que tener todo al día a nivel de Hacienda, Seguridad Social, o sea, si tienes a lo mejor algún tipo de penalización, ya ese tipo de contratos no te lo asignan. Que tengas también un número determinado de personas en plantilla y determinados contratos, personas contratadas con una seguridad. Y también, que esto lo digo entre comillas, tienes que estar necesitando personal para cubrir una vacante dentro de tu empresa, y que esa persona que viene en práctica sea la que tenga más posibilidades de optar por ese puesto de trabajo. Estas son algunas de las cosas así que recuerdo vagamente de ese tipo de contratos. Además, la mayoría de este tipo de prácticas, de este tipo de contrato en prácticas, es no remunerado. ¿Esto realmente es legal por esa parte? Yo creo que todo trabajo tiene que tener su pago, así que yo creo que lo dejo a criterio de las personas que nos están viendo, porque yo creo que todos debemos tener un pago por nuestro trabajo, por nuestro tiempo, por lo que realizamos, así que
Espero haberte respondido con eso. Bueno, precisamente por eso yo creo que muchas veces ocurre el fenómeno del exilio laboral. ¿En qué consiste este fenómeno y si sigue sucediendo actualmente? Sí, eso en la actualidad yo creo que es un hecho. Como te dije, muchos de mis compañeros que no encontraron trabajo aquí han ido a probar suerte en otros países. Unos les ha ido mejor, otros no tan bien. Sin embargo, claro, eso es algo que desde que está la globalización, básicamente todo el mundo siempre busca una mejora. Yo, bueno, en su momento también tuve que tomar esa decisión. Yo vengo de Venezuela, hace 14 años decidí irme porque en donde yo estaba no habían oportunidades laborales para lo que yo quería desempeñar a día de hoy. Y yo creo que eso es algo que siempre va a existir. Es una pena porque cuando tú, o sea, es difícil irte de casa, ¿no? Del lugar donde tú has nacido, de tu familia, de tus amistades, por un trabajo, porque básicamente te vas por eso, ¿no? Por una mejora salarial, unas mejores condiciones, una seguridad contractual a nivel de trabajo. Además, bueno, también se le llama la fuga de cerebros, ¿no? Todas esas personas muy bien preparadas que al final las están, entre comillas, aprovechando otros países porque aquí no se les da la oportunidad que necesitan. Claro, claro, y como te digo, es que normalmente todo el mundo quiere trabajar de lo que se ha preparado. Es tu ilusión, te pegas muchos años estudiando una carrera o haciendo una formación, probablemente es algo que vienes desde niño queriendo ejercer, y claro, cuando estás en un sitio y no tienes esa oportunidad, ya tú has hecho tu parte. Ahora falta que tener la oportunidad, y si no la encuentras, yo creo que tienes que buscarla donde sea. ¿Es común en este mercado laboral de los jóvenes trabajar en esta economía sumergida de la que hablamos? Sí, yo creo que a día de hoy de alguna forma la gente trata de alguna forma de buscarse un poco la vida, como lo solemos decir, ¿no? De que, bueno, si no encuentro trabajo de alguna forma, pues busco trabajar, aunque el contrato que me ofrezcan, ya es que la necesidad lleva a las personas también a aceptar determinadas condiciones laborales que incluso en muchos casos no existe ni siquiera un contrato laboral. ¿Y qué tipo de trabajos serían los más comunes en este mercado? Mira, yo creo que a día de hoy ya existe en todos los ámbitos. Yo justamente hace menos de una semana me conseguí a un compañero, un amigo, muy buen amigo, que él es incluso médico del hospital. Y estamos hablando que es una persona que también tiene un contrato muy precario, lleva años trabajando dentro del sector y haciendo las mismas funciones, y él me dice, ya, es que yo tengo que estar renovando cada 2 meses un contrato y llevo ya trabajando aquí para el hospital 3 años y medio. Entonces, ya cuando tú escuchas eso a esos niveles, a nivel de una carrera universitaria que es tan necesaria y que lo estamos viendo a día de hoy, que es digamos que son personas muy necesarias dentro de un sistema de un país, ya tú imagínate lo que hay de ahí para abajo, ¿sabes? A nivel de hostelería, a nivel de construcción, en todos los niveles laborales. Es decir que, estos, a nivel de empresa, ya también se da esta economía sumergida. Sí, es claro. Es que te digo, en todos lados, mira, tú a lo mejor en redes sociales podrás ver muchas personas que a día de hoy están emprendiendo, que, bueno, muy probable que muchas de esas pequeñas empresas no cuenten a lo mejor con todas las garantías laborales como quien dice, ¿vale? ¿Y por qué, o sea, dentro de las empresas, no Sí. hablando de otro tipo de trabajos, ¿por qué entendemos por economía sumergida? ¿Contratos irregulares o otro tipo de condiciones? Yo entiendo que es falta de contratos que sean acordes a la ley, o sea, y ya no a la ley, porque muchos de esos contratos, la verdad que cumplen con la normativa legal, sin embargo, no se adaptan a la actualidad, a lo que realmente necesitan las personas para sentirse seguros a nivel laboral. ¿Sabes? Que el hecho de que estén dentro de lo que cabe acorde a la ley no quiere decir tampoco a día de hoy que sea lo más efectivo a nivel contractual.
Claro, porque se puede a lo mejor tener un contrato en regla, entre comillas, de que tenga pues el sueldo mínimo, tal, pero que luego haga más horas de las que a lo mejor están establecidas. Claro, eso ya es otro mundo aparte que todo el que ha trabajado en cualquier sector. Bueno, en la hostelería es un sector que aquí es donde, digamos, la mayor fuente de trabajo. O sea, por lo general siempre la gente se queda 1 hora más, 1 hora y media diaria, no estamos hablando a la semana, es algo que ya es diario y ya el trabajador de alguna forma lo tiene como asumido. Una de las cosas que me ha sorprendido es que muchas veces escuchas a la gente hablar y tú le dices, oye, mira, es que me está pasando esto en mi trabajo, a lo mejor me tengo que quedar todos los días 1 hora más. Y la gente ya te lo dice, pero es normal, trabajas en la hostelería, o sea, ¿qué esperas? Que lo hemos ¿Sabes? Es como que ya ¿no? lo hemos normalizado. El hecho de que lo hemos normalizado como sociedad no quiere decir de que esté bien. Está claro. ¿Y qué consecuencias tienen este tipo de contratos irregulares para todos estos jóvenes? Mira, a la hora de una jubilación, pues lógicamente estás cotizando mucho menos. A la hora de que ya te quedas, a lo mejor se te acaba el contrato, pues tu nivel de paro, el dinero que vas a percibir por parte de la prestación por desempleo es mucho menor. ¿Sabes? Eso es de alguna forma, te soluciona en el momento, pero a la larga realmente te está creando un prejuicio. Y esta problemática realmente de estos trabajos irregulares son porque, por ejemplo, el beneficio del empresario o porque ya toda la economía está un poco establecida de esta forma. Yo creo que aquí esto ya de alguna forma es como ya ha ido transcurriendo por costumbre, ¿sabes? Porque yo he estado en empresas donde realmente son empresas sólidas, que tú dices, bueno, es una empresa sólida que ya tiene una trayectoria y te ofrecen unas condiciones laborales que tú dices, esto no es lo que realmente yo voy a hacer. A lo mejor te pueden contratar como auxiliar, por decirte, auxiliar administrativo y hace funciones de administrativo. Ya ahí hay una incongruencia contractual y a nivel de funciones también. Y bueno, ya ni te hablo de lo que tú tienes que recibir por tu pago a nivel de horas. Sabes que ya es algo que está ocurriendo y que no te da garantías de que sea una empresa grande o una empresa pequeña. ¿Y cómo afecta la motivación en los jóvenes a la hora de ponerse a buscar trabajo? Porque a lo mejor una persona puede tirarse, sin exagerar, 1 año hasta que consigue un trabajo. Mira, la motivación yo creo que es fundamental, pero en cualquier cosa que hagamos. Y si realmente vas a tocar una puerta y te encuentras con un no constante, lógicamente si no estás fuerte a nivel mental, si no crees realmente en ti, es difícil mantenerte en esa línea para volver a tocar una siguiente puerta. O sea, yo creo que es un factor muy a tener en cuenta. Yo, por ejemplo, con mis clientes de sesiones, muchos de ellos a lo mejor han llegado porque tienen ese tema a nivel laboral, no saben dónde enfocarse, no saben qué puertas tocar, porque muchas veces hay personas que se encuentran con eso, no te preparan realmente, te preparan a nivel de ejecutar dentro de tu puesto de trabajo, pero no te preparan para buscar, para tocar puertas, dónde tienes que enfocar tu carrera, dónde tienes que enfocar tu formación o tus habilidades, cómo explotarlas al máximo. Entonces muchas personas me han llegado a mí por esa vía y claro, lo que te encuentras es una autoestima por los suelos. Te la encuentras, o sea, personas que se sienten pequeñitas, que bueno, gracias a un trabajo que vamos haciendo, pues esas personas ya van recuperando un poco su valor de creer en ellos y mira, es impresionante, a mí me ha pasado de sentarme a lo mejor con una persona durante 2 horas y bueno, estudiar un poco su caso y demás, ver qué es lo que está ocurriendo y darte cuenta que esa persona realmente no ha conseguido un trabajo, no porque no esté bien preparado, sino porque realmente le han hecho creer a esa persona de que no vale. Y ha sido a raíz de un no, pero bueno, detrás de ese no tiene que venir el sí en algún momento. Precisamente le iba a preguntar cómo se puede recuperar esta motivación, qué es lo que tenemos que llevar a cabo para conseguir la motivación de seguir buscando. Mira, yo creo que, como te digo, lo primero es reconocerte frente al espejo de alguna forma y ver todas las habilidades que tú puedes desarrollar. Cada persona de alguna forma siempre tiene un don, tiene algo, tiene una fortaleza, tiene algo que hace bien
Y cuando tú descubres realmente qué es lo que tú haces bien, qué es lo que de alguna forma se te da mejor y te enfocas por esa vía, por ese canal, eres imparable, eres una persona que cualquier persona que te vea a tu alrededor va a reconocer esa habilidad en ti. Cuando tú explotas esa habilidad, las personas lo reconocen. Y bueno, ¿cómo va a ser este futuro laboral tras la crisis de la COVID-19? Bueno, eso es una pregunta, yo creo que es la pregunta del millón a la que nos encontramos todos. Hay mucha incertidumbre, como es lógico, por todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, yo soy una persona muy proactiva y me gusta incentivar a las personas a que emprendan, a que, como te digo, que encuentren en qué son buenas esas personas, que creen un plan para que lo puedan ejecutar. Y yo soy de las personas que cree que una de las mejores maneras de llevar tu vida al siguiente nivel es cuando realmente tú lideras tu tiempo y eres tu propio jefe realmente de ese proyecto que tú estás ejecutando. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Esperemos que el mercado laboral mejore y no se nos escape más talento. Esperemos que sí, que lo claro necesitamos. Que sí. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo los servicios públicos, nuestras prestaciones y la competitividad de las empresas. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias.